Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Una semana que, como ya saben, pues terminó como el Rosario de la Aurora. Vamos a repasar cómo quedaron las cosas ayer por la noche, tras el cierre de Estados Unidos, que finalmente también se vio pues muy seriamente castigado por lo que pasó en Europa con el tema del Brexit. Tenemos al futuro del CAC que cerró finalmente a las 10 de la noche con una caída del menos 7,71%, nada menos. El futuro del DAX, algo menos dañado, pero aún así, menos 6,56%. El futuro del Eurostoxx, menos 8,66%. Tenemos a los bonos alemanes que subieron de manera espectacular, 206 puntos de subida, también algo tremendamente inusual. En cuanto a las divisas, movimientos pues que posiblemente tardaremos muchos años en volver a ver. El euro contra el yen menos 6,95%, y es que se supone que el yen es un valor refugio. Yo esto no termino de verlo, ¿dónde está el valor refugio del yen? En un país con más del 200% del Producto Interior Bruto en deudas, con los tipos de interés en negativo, con un gobierno económico que no sabe ni por dónde va. Pero bueno, así es el mercado y ahora resulta que el yen japonés pues es un valor refugio. El euro contra el dólar, menos 2,99%, y es que el asunto del Brexit, la principal consecuencia que tiene, ahora lo veremos, pues es las dudas sobre la construcción europea. No obstante, muchos bancos de inversión americanos habían dicho que si salía el Brexit, ese día se podía ir el euro 1,05. Como vemos, no ha sido así. Lo de la libra, pues sin comentarios, esto sí que tardaremos muchísimos años en volver a verlo, menos 8,97%, nada menos. La libra, aquí les he preparado un gráfico de lo que ha sido la evolución, es un gráfico de Bloomberg, lo que ha sido la evolución de la libra con todo este proceso. Aquí se anunció que se iba a hacer el referéndum, la libra cayó, luego recuperó, aquí dijo Obama que respaldaba la permanencia, bueno, parecía que no iba con ellos, los sondeos empezaron a decir que, que no había problema, que iba a salir el Remain. Aquí, no lo pone el gráfico, pero aquí empezó a salir que los sondeos decían todo lo contrario, que las cosas se ponían feas. Punto de inflexión cuando fue asesinada la parlamentaria laborista británica Jo Cox. Ahí se supuso que con ese asesinato, puesto que ella era defensora del Brexit, psicológicamente iba a influir en que iba a salir la permanencia de la Unión Europea, entonces hubo una fuerte subida, a pesar de que los sondeos decían que no estaban las cosas claras, pero aquí entró en juego un factor muy importante, que fueron las casas de apuestas. El mercado decidió que las casas de apuestas eran pues los agentes más fiables en el pronóstico de lo que podía pasar. Cualquiera sabe lo que pasó ahí, esas apuestas que había, que decían que era imposible prácticamente el Brexit. Hay que recordar que el mismo día en que se estaba votando, las casas de apuestas daban solo un 16% de posibilidades a que saliera lo que luego salió, solo 16%. Es de suponer que han perdido mucho dinero también las casas de apuestas. Bueno, algo pasó aquí raro, esto habrá que verlo con calma, pero históricamente no había sucedido así. Históricamente las casas de apuestas tenían un grado de acierto realmente alto y claro, en un extremo como este, dando 16% solo de posibilidades, pues la verdad es que es extraño. Y bien, y finalmente, pues la gran sorpresa, y aquí tenemos pues un día de esos históricos para la divisa británica, posiblemente le queda aún bastante más por bajar. Pues ya ven la vela del día, fue espectacular porque abrió la sesión cuando aún no se sabía el resultado de la votación, llegando a la resistencia psicológica de 1,50 y ahí pues cayó. Casi nada. Bueno, sigamos, ya casi estamos entrando, hemos entrado un buen rato en la primera clave de la semana, que prácticamente es la única clave de la semana.
el Brexit. Pero sigamos repasando un poco el tablero de cómo quedaron ayer las cosas. Estados Unidos. Estados Unidos no está ni de lejos tan afectado como Europa por todo este terremoto, este tsunami geopolítico que vamos a tener a partir de ahora. Pero aún así no pudo remontar. Standard Poor's menos 4,16%. El futuro del mini Dow Jones menos 3,71%. Y el futuro del Nasdaq menos 4,49%. Seguimos un poco pues repasando el tablero y trabajando la primera clave de la semana, que es el Brexit. Esto es importante. Ayer publiqué una estadística en la web que decía que cuando el Standard Poor's tiene un gap a la baja de más del 3%, la mayoría de las veces, muy pocas excepciones, termina la sesión, digamos, si solo contamos desde la apertura hasta el cierre, con subidas bastante claras. Eso es lo normal. Y en 20 años solo había dos excepciones. Dos excepciones en las cuales, a pesar de abrir con un gap a la baja de más del 3%, pues entre la apertura y el cierre, es decir, sin contar lo que ya estaba perdiendo nada más abrir, pues había una caída de alrededor del 1%. Bueno, pues ayer gran muestra de debilidad, porque aunque intentó remontar mucho durante la sesión, llegó a estar apenas a un 2% de caída, nada más, hacia el final la caída se aceleró y fue pues la tercera vez en 20 años que no consiguió remontar un gap tan importante, al menos en parte, entre la apertura y el cierre. Esto es una importante muestra de debilidad, algo que debemos tener pues bastante en cuenta. También ayer fue un día complicado, era el día de rebalance de los valores del Russell, es un día que suele tener mucha volatilidad. Es posible que la caída que hubo de último minuto, porque a falta de una media hora para el final estaba remontando, pues tuviera que ver algo con esto también, no lo sé, pero desde luego es una clara muestra de debilidad. Parece que finalmente pues estaban más afectados de lo que parecía. Bueno, así es el cuadro de la sesión de cierre de ayer. Nos queda uno más por comentar. IBEX 35 menos 13,25% a las 8:30 cuando cerró el futuro, menos 13,25%. Y no hay muchas historias que contar aquí. Es la caída más grande de la historia. Es la caída más grande de la historia. Y eso que en la historia pues están cosas como el desastre de Lehman Brothers y otras cosas pues también muy duras. Sin embargo, ayer fue la peor caída de la historia. Con esto, ¿qué tenemos que considerar? Pues tenemos que considerar, y entramos un poco la primera clave de la semana, que ya la hemos comentado mucho en estos minutos, pero seguimos, pues que esto del Brexit no lo debemos tomar como tantos acontecimientos que afectan al mercado. Pues no sé, yo recuerdo la guerra de Rusia contra Ucrania. Esa guerra sigue ahí larvada, el desastre que he montado ahí es de miedo. Tuvimos una etapa mala con eso, pero son acontecimientos que uno sabe en el fondo que no tienen una duración determinada, pero que al final pues el mercado pues termina remontando, ¿no? Al final se olvida tarde o temprano, incluso aunque siga el conflicto ahí, el mercado sigue. Esto ha pasado por muchísimas veces en la historia, con multitud de cosas y multitud de asuntos. Pero recordemos esto, mayor caída de la historia en el IBEX. Cacería auténtica de los valores afectados con intereses en el Reino Unido. Telefónica, por ejemplo. Pues aquí tienen el gráfico, miren qué caída. Impresionante, vamos. Valor se fue al garete, literalmente. Así con todos los valores españoles con intereses en Reino Unido que son muy fuertes. Esto no es un factor, esto del Brexit no es un factor que se vaya a pasar rápido, porque desgraciadamente tiene una cantidad de derivadas impresionante. Tiene un potencial de generar nuevos conflictos, nuevos factores geopolíticos que van a poner nerviosos a los mercados infinitos. Solo el primer día tras el Brexit ya se estaba hablando de un posible nuevo referéndum en Escocia, se está hablando de que los partidos
de extrema derecha, extrema izquierda que hay por ahí, por toda Europa, pedían, pues por ejemplo, se hablaba en Holanda ya de pedir otro referéndum, se hablaba en Italia de pedir otro referéndum, Le Pen pedía otro referéndum en Francia, todo esto, o sea, imaginen lo que sería empezar a salir referéndums en varios países con sus siguientes meses de histeria, como ha pasado ahora con el Brexit. Por ejemplo, es muy complicado. Otra derivada realmente muy complicada es la derivada de la falta de fe en el proyecto europeo que tantas veces ha manifestado el mercado. Lo ha hecho muchas veces, apretando, siempre ataca por el mismo sitio, apretando los diferenciales de deuda en los países periféricos. Siempre ha sido así. La última gravísima crisis, y lo de ísima no está exagerando, está muy bien puesto, que hubo en España, pues fue porque nos apretaron las clavijas con los diferenciales de la deuda hasta un punto inasumible y nos salvó la cara el Banco Central Europeo, que si no, ¿qué hubiera pasado? Portugal, tras sus últimos movimientos políticos, está con un bono a 10 años casi el 4%. Imaginen si no estuviera el BCE detrás, ¿a dónde estaría ese bono? Estaría pues otra vez en el 9, en el 10, inasumible por completo, los bonos portugueses al borde de la quiebra y el país al borde del rescate. Esto estaría pasando ahora mismo si no fuera por el BCE, que no les quepa duda. Miren la rentabilidad del bono español a 10 años, ayer, cómo reaccionó. Es el nivel, se fue al nivel pues más alto de febrero, llegó a tocar, no, nivel más alto desde febrero de rentabilidad, pero bueno, la reacción fue tremenda. Es una reacción que no va a hacer daño a España, porque de estar al 1,5%, pues estar al 1,8% porcentualmente es una reacción tremenda, pero en la práctica pues tampoco es una cosa muy grave. Pero ¿qué habría pasado ayer si no hubiera estado el Banco Central Europeo detrás de todo esto? Con los bonos periféricos, pues imagínense, otro desastre monumental. Con lo cual ahora ya la QE deja de ser un apoyo para el crecimiento y para subir la inflación y se convierte en algo imprescindible para que la zona euro no salte en pedazos. Seamos realistas, esto es así. Me pueden llamar negativo, porque me lo dicen mucho ustedes, que soy muy negativo. Pues muy bien, pues soy muy negativo, pero esto es lo que hay. Es que esto es lo que hay. Y encima, en una burbuja de bonos impresionante, ahora esto de las compras de bonos del BCE es que es lo único que nos va a mantener en pie. Como el BCE deje de comprar bonos, el ataque automático contra los países periféricos, en la deuda de los países periféricos, al menos en los próximos meses, y no sé si algo más, pues sería automático. Automático. Por lo cual, así están las cosas. No es algo que se vaya a pasar en 5 minutos, en 2 días, ni en 3 días. Incluso podríamos tener un rebote enorme. Podríamos llegar al mismo nivel que estábamos antes del Brexit. Aún así, habría que ser muy prudentes. Habría que ser muy prudentes porque esto es una bomba de relojería con muchísimas derivadas. Vamos a pasar a otra derivada importante, España. Segunda clave de la semana, España. España, este es un tema que, por un lado, bueno, ya hemos visto, mayor caída de la historia del IBEX. ¿Por qué? Pues porque esto causa tensiones en nuestra deuda, causa una persecución ahora a los valores con intereses en Reino Unido que de una manera o de otra pues se pueden ver perjudicados. Para empezar, ya se están viendo perjudicados por una cosa muy sencilla. La libra cayó el 9%, sus intereses están en libras allí. Bueno, pues esto como siga cayendo, pues esto ya les perjudica. Y mil cosas más, mil cosas más. La deuda, los valores, los problemas, las dudas sobre la construcción europea que siempre acaban castigando a los países más débiles, más periféricos. Estamos metidos también en un proceso electoral que con un lío político impresionante, hay muy pocas excepciones en Europa de que haya tenido, en Italia es donde más ha habido, lo que se haya tenido que recurrir a 2 votaciones y que tiene la pinta, no sabemos qué resultados va a haber mañana, pero que tiene pinta de que posiblemente salgan las elecciones de mañana y tampoco esté nada claro qué gobierno va a haber, ni va a haber nada, todo esto afecta mucho al mercado. Hay derivadas tan retorcidas de esto del Reino Unido, tan dañinas para España como por ejemplo que al salir el Reino Unido de la Unión Europea, España pasa de ser un receptor de ayudas neto a ya sin duda ser un pagador
de ayudas neto. Y eso, lógicamente, no nos viene nada bien. Hay otro factor más retorcido, y ya, esto no es de España, pero bueno, se me acaba de ocurrir ahora. ¿Y si ahora en esta situación con el Brexit así, ganara las elecciones en Estados Unidos Donald Trump? Pues, es posible. De momento va por delante Hillary Clinton, pero ¿y si ganara Donald Trump? Donald Trump ayer iba dando saltos de alegría con esto. Claro, a él le interesa que la Unión Europea sea débil, que la eurozona sea débil, que no sea una zona económica que le haga sombra a Estados Unidos. Él ya ha manifestado claramente su ultranacionalismo y demás, y lo tiene muy claro. Pues imaginen si este hombre ganara, a meter el dedo en el ojo más en la llaga. Es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado con muchas derivadas y por lo tanto pues tenemos que tener paciencia y ver qué va a pasar pues a partir de ahora, que la nube de polvo, de volatilidad que va a haber bandazos gigantescos abajo y arriba hasta que esto se calme un poco, pues ver qué nuevas reglas del juego pues vamos a tener y sobre todo pues sería importante si esta gente ha decidido irse, yo para mí puedo estar equivocado, se han equivocado, esto es un error gravísimo además de Cameron, que yo creo que ha cometido un fallo político que le va a hacer mucho daño a su país, que me parece que se han equivocado. Ayer daba miedo ver los rumores que había ya en el mercado de bancos, de gente de la City hablando de miles de empleos que se iban a ir de Londres, de Reino Unido, a Alemania, Dublín, a otros sitios. Esto les va a costar caro, es que ya las agencias de rating han advertido que para el Reino Unido podía ser una tontería estar en la Unión Europea, pero que el haberse ido les va a costar la AAA. Seguro que se va a quedar sin AAA Reino Unido, seguro que va a tener problemas en el crecimiento bastante severos, pero cada uno pues toma las decisiones que tiene que tomar y el pueblo es soberano, ¿no? Pues han decidido eso. El problema es que lo han decidido por un margen de un 3%, es decir, el país está totalmente dividido. Prácticamente la mitad de los británicos no querían irse. Y esto, pues, sigo sin entender Cameron en qué estaba pensando con estas cosas, pero bueno, esta es mi opinión, que puedo estar equivocado. En suma, bueno, tampoco hay que exagerar, tampoco es el fin del mundo, ni nada de esto, por supuesto. Esto es algo que habrá que asumirlo y bueno, una vez que se haga la digestión, que va a costar mucho tiempo, pues habrá que asumirlo. No es algo, no sé, no estamos hablando de algo que nos vaya a hundir para siempre, ni mucho menos. Pero en fin, es un hecho problemático y que va a estar ahí en las bolsas europeas pues dando problemas durante una muy buena temporada y que ahora pues habrá que jugar a esto. La mayor derivada, el mayor problema es el proceso de construcción europea. Si algo así se lo puede cargar o si no se lo puede cargar. Eso es a lo que va a jugar el mercado a partir de ahora. Si pasamos a la primera clave, entonces para mí sería el Brexit, segunda clave sería la situación española, que es muy peculiar, con ese lío de las elecciones de mañana por en medio, le perjudica muy notablemente pues todo esto del Brexit, también nos afectará en nuestro crecimiento, no de una manera grave, como puede ser en el propio Reino Unido, pero se habla de varias décimas menos al año. Yo diría que la tercera clave es la situación técnica de Estados Unidos. Y esta va a ser la última clave de esta semana, porque realmente es tan importante la primera que vale por dos. La situación técnica de Estados Unidos es importante porque Estados Unidos realmente no está marcando bajista como marca Europa desde hace mucho y que no ha conseguido salir de ahí. A ver, esto es tan fácil como echar una directriz bajista en Europa y nunca ha salido de esa directriz bajista desde que en marzo del 2015 dijo se acabó y ahí está, ¿no? Aquí montó un lateral y al final pues lo ha roto por debajo, pues es lo que hay, ¿no? Que por cierto, hablando de análisis técnico, ojo con el IBEX, porque lo del IBEX pues es para hacérselo ver. Rompió esta figura triangular por debajo y ahora mismo pues esa zona de soporte psicológico del 7500, como vemos, es importantísima. Al final se consiguió cerrar por encima, algo es algo, pero esa zona es importante. Si la pierde pueden ser las cosas bastante peor, pero al final
la realidad del IBEX es esta y se resume, pues se puede resumir en esta directriz, que canaliza pues muy bien el movimiento del IBEX, pues es lo que hay. Es bajista y ya está. Y si algún día rompe los 9.000, pues entonces habrá que verlo de otra manera, pero mientras no sea así, pues problemas. Bien, entonces, como decíamos, la tercera clave es la situación técnica de Estados Unidos. Estados Unidos no ha roto. Europa sí. Gráficos europeos son muy negativos, fíjense el del DAX. Pero Estados Unidos no ha roto. De momento, ayer, por muchos nervios que hubiera, pues se llegó al soporte del Standard & Poor's en la media de 200 y en el nivel de 2000 psicológico, y ahí aguantó. No hemos tenido esa presión añadida, más bien ha sido, a pesar de las fuertes bajadas de ayer también de Estados Unidos, más bien ha sido un cierto freno. Hay que recordar que la apertura de ayer fue mucho peor, el Eurostoxx bajaba al 12%, miren el mínimo del día, 2.645, cerrado 2.729. Estados Unidos, al no caer más, contribuyó a todo esto. Claro, evidentemente, si Estados Unidos aguanta aquí, puesto que a ellos esto le afecta menos, y empezar a rebotar, podría ser un factor de amortiguación muy importante en Europa, podría ser un factor de amortiguación muy importante en Europa, y si se pierde la zona de 2000, pues parece que las cosas se complicarían mucho, porque claro, si Europa ve también que Estados Unidos está rompiendo por debajo, pues podría asustarse bastante. Por cierto, fíjense en el volumen. Y repasadas las claves de la semana, quisiera hacer un pequeño inciso sobre un tema que me preocupa bastante, y es que hay muchos lectores que vieron en la creación del futuro del mini DAX pues una especie de solución. Bueno, les gustaba trabajar con el futuro del DAX, pero el problema del mini DAX, el tema del futuro grande es que pues son muchas garantías, es un futuro de un tamaño enorme, tiene un nominal pues prácticamente 250.000 euros, cuando un Eurostoxx, sin ir más lejos, pues tiene un nominal de 27.000 euros ahora mismo, entonces casi 8 o 9 veces más grande. Entonces, todos vimos en el futuro del mini DAX pues una especie de solución. Pero lamento tener que decirles que ahora mismo el futuro del mini DAX mejor que nos olvidemos todos. Porque ayer vi algo, ya me habían advertido algunos lectores, pero ayer lo vi con mis propios ojos, pues una cosa realmente muy preocupante. El futuro tiene poca liquidez, bueno, no tan poca, la verdad es que ayer hizo 44.112 contratos, que no está mal, pero hizo lo siguiente, no recuerdo qué hora era, me parece que eran como las 10 y pico de la mañana, no recuerdo. Estaban toda la sesión, como es habitual, estaban igualados el futuro grande y el pequeño. Entonces pasó algo en el mini DAX, mientras el futuro grande estaba inmóvil. Parece recordar que era a la altura del 9.374 o algo así. Perdonen, pero es que no me acuerdo exactamente. Bueno, lo que pasó fue que mientras el futuro grande permanecía inmóvil, el mini DAX dio un salto de casi 100 puntos, insisto, mientras el grande se quedaba inmóvil, saltó todos los stops hacia arriba en una décima de segundo y prácticamente en cuestión de otra décima de segundo volvió al mismo sitio. Claro, cazó a muchísima gente que mientras veía que el grande no se movía, se encontraba con una pérdida tremenda porque a lo mejor pues tenía un stop de protección por ahí arriba, o en fin, cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto ya me lo habían referido otros lectores, que lo había hecho, por ejemplo, hace unos días cerca del cierre, hizo lo mismo, mientras el futuro grande no se movía, este hizo una especie ahí de mini flash crash o de mini subida crash, para luego volver al mismo sitio. Y claro, esto ya parece que en momentos de volatilidad o de bajo volumen del mercado, pues es una costumbre, con lo cual dejo de recomendarles este futuro y les recomiendo pues que si quieren seguir al DAX, lo mejor es que lo repliquen en el Eurostoxx. Al final hacen lo mismo los dos y se van a gastar menos dinero. Perdonen que lo haya metido en las claves de la semana, pero me parece un tema operativo muy importante, me parece que no es de recibo. Si esto para Eures es de recibo, pues es muy lamentable, y a mí me parece que hay que ser un poco más serios.
y no parece que Eures sea muy serio, porque esto no se puede consentir. Esto hay que hablar con los creadores de mercado, esto hay que darle una solución, y si se va a estar repitiendo pues varias veces, pues mejor olvidarse de este futuro hasta que se convierta en un futuro más serio. Perdonen un poco la dureza del comentario, pero es que ayer muchos lectores les costó muy caro esto. Cuando, insisto, el futuro grande ni se movió, es decir, que fue un movimiento totalmente local por falta de liquidez, por falta de fuerza de los creadores de mercado, o Dios sabe por qué. Y nada más por esta semana. Les agradezco mucho su atención, perdonen la extensión del vídeo de hoy, pero creo que la situación pues lo requería. Muchas gracias y buen fin de semana.